esta situación que está pasando a raíz de las redadas migratorias en Los Ángeles, vamos a analizar el día de hoy el análisis del discurso interseccional con Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social, a quien con mucho gusto saludo esta mañana. Muy buenos días, Bianca, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miriam? Me da mucho gusto estar otra vez en la columna Violeta. A mí me Buenos encanta que días. podamos tener esta perspectiva de las redadas, lo que está pasando allá en California, porque además es un tema que está ahorita acaparando la atención del mundo global. Todo el mundo está con sus ojos puestos allá. Cuéntanos, platícanos, Bianca. Así es, bueno, desde días pasados, como tú bien lo mencionaste, todos los medios de comunicación han Ujú. informado sobre las movilizaciones en Los Ángeles y bueno, los ojos del mundo han documentado el despliegue de la Guardia Nacional en contra de las y los manifestantes. Pero bueno, ¿qué podemos decir al respecto, aparte de la indignación y el enojo que nos puede provocar? Empecemos un poco como contextualizando. Sabemos que el presidente de los Estados Unidos se ha respaldado en discursos que niegan e invisibilizan a ciertos sectores de la sociedad. Ha empezado con discursos de odio hacia las personas trans y personas de la comunidad LGBT, que se ha exacerbado y pues ha impedido incluso, por ejemplo, renovar identificaciones oficiales, ha quitado programas federales que estaban pensados en garantizar la inclusión y bueno, entre otras, digamos, acciones que ha tomado. Este, Hemos observado que estas redadas de ICE van básicamente en contra de la comunidad latina, en contra de comunidad africana y asiática. Es decir, son perfiles no hegemónicos, no blancos. Y bueno, las reacciones ante estas acciones, estos actos han sido contrastantes. Por un lado, ha habido sectores conservadores de la sociedad que han apoyado las acciones y las decisiones del actual presidente, pero también han surgido otros grupos, como por ejemplo el descontento directo del gobernador de California, quien ha presentado una demanda contra la administración de Trump, solicitando pues que se declare inconstitucional el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en respuesta a las protestas callejeras en Los Ángeles. Y bueno, también han surgido otras figuras artísticas, sobre todo personas con descendencia latina, que han apoyado difundiendo información y posicionándose sobre el tema. También hemos observado cómo desde figuras famosas se ha distribuido información sobre qué hacer en caso de que un agente de la ICE se detenga y cuáles son los derechos que tiene la persona, ¿no? Pero bueno, ¿por qué hablar desde la interseccionalidad? Recordemos que este es un concepto que surge desde el feminismo. La, digamos, autora de este concepto se llama Kimberly Crenshaw. Es profesora de la Universidad de Columbia y de la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA. Es abogada y bueno, se ha inspirado en cómo hay factores que crean desventaja y se entrecruzan y digamos sirven como para observar cómo se materializa la discriminación. Es un término, digamos, que busca poner en el centro las voces bueno, surge con la intención de poner en el centro las voces de mujeres negras y del tercer mundo y también como las condiciones que limitan o impiden su desarrollo, ¿no? Las cuales pueden ser condiciones de raza, de clase social, de género, de orientación sexual, entre otras. Y bueno, es una especie como de análisis de cómo las opresiones se entrelazan. Pensemos, por ejemplo, en este caso en el racismo, sexismo, y que al final termina poniendo en desventaja a grupos que pueden ser llamados vulnerables u oprimidos, ¿no? En palabras de Kimberly Crenshaw, se habla como de la opresión. La interseccionalidad es, digamos, como un prisma que ayuda a entender cómo las desigualdades operan juntas y se pueden exacerbar entre sí. Y bueno, cómo algunas personas están sujetas a todas estas formas de desigualdad y que al final de cuentas la experiencia de desigualdad no es solamente la suma de las partes de la desigualdad como pudiera ser el racismo, como pensándolo de manera individual, o el sexismo o la discriminación, sino que es como una maquinaria
que actúa en conjunto y que impide, pensándolo desde lo que está pasando en Los Ángeles, a los grupos considerados oprimidos, pues hacer valer sus derechos, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿cómo hablar en este caso desde la interseccionalidad? Pensemos en el dominio político y económico del actual presidente, que es como que actúa como una forma de dominio estructural del poder, que tiene el potencial de mover fuerzas, pensemos en las fuerzas policíacas, para impedir que las personas hagan valer su voz, ¿no? Detrás de los discursos del presidente, pues se esconde la discriminación por raza, que al dirigirse a las personas, bueno, pensemos por ejemplo en los discursos del presidente al llamar delincuentes a las personas latinas y en lo que lleva implícito estos discursos, ¿no? Como la inferioridad asumida únicamente por la raza. eh, y por otro lado, pensemos también en este concepto llamado supremacía blanca, que es una creencia que sostiene que las personas blancas son superiores en muchos aspectos y que por lo tanto pues debe dominar por sobre todas las etnias, ¿no? Incluyendo los latinos, asiáticos, etcétera. Estados Unidos es un país que ha vivido mucho el tema del racismo, ¿no? Y bueno, obviamente tiene mucho que ver con que mucha gente busca mejores condiciones de vida, entonces termina buscando el sueño americano, ¿no? Lo que llaman el sueño americano. Y bueno, no es casualidad que las personas llamadas del tercermundistas o del sur global tengan mayores dificultades para regular su situación migratoria en este país. Eh, Se habla también de que detrás de los discursos y acciones del presidente actual de Estados Unidos, pues se busca la sumisión de los países y entes políticos ya subordinados, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en lo que está pasando en Gaza, que Israel ha sido uno de los, bueno, Estados Unidos ha sido uno de los países que ha apoyado lo que está ocurriendo en Israel, ¿no? Mediante o a través de una mirada interseccional podemos pensar y poner en el centro que las decisiones y prioridades de limpiar el país de inmigrantes pues lleva implícita una idea de limpieza racial, ¿no? En el país para, para llegar a ese tan ansiado progreso que ha encabezado como los discursos, ¿no? El famoso Make America Great Again. Y bueno, estos discursos se complejizan si entrecruzamos, sí la raza, pero también, por ejemplo, el estatus migratorio, el género, la clase social, el grupo étnico, la orientación sexual. Y bueno, vemos cómo todas estas desigualdades están integradas en el espacio social, pensemos en los lugares de trabajo, con las y los tomadores de decisiones, en las escuelas. Eh, si, por ejemplo, pensamos en una mujer indígena que es lesbiana, que es de clase social baja, con un bajo nivel de estudios, que llegue el ICE y toca su puerta, quizás no tiene las herramientas como para responder y defenderse, ¿no? Estos elementos, así en conjunto, pues pueden crear barreras eh, que pues Oye, impiden al final de cuentas, digamos, como una defensión que una persona blanca no tendría, ¿no? Ahora mismo también lo que está pasando en Gaza, todo el mundo volteó a ver como, y hubo como muchas opiniones como polarizadas, ¿no? Como por un lado este barco de Greta Thunberg, esta activista muy famosa que encabezó como este llamado humanitario, pero al final pareciera como que los ojos del mundo se pusieron sobre ella y no sobre las condiciones que están matando a miles de personas en aquel contexto geográfico, ¿no? Y ujú. en el caso acá de Los Ángeles, también se habla como de la gentrificación que han vivido los barrios en Los Ángeles, el aumento inmobiliario, la superexplotación de los trabajadores y bueno, al final de cuentas las personas inmigrantes sin papeles terminan siendo solamente como objetos
de las decisiones de un presidente que pues a todas luces es racista, obviamente clasista, homofóbico, ¿no? Muchos Sí, adjetivos que se pueden poner y a todo lo que está ocurriendo, como a todas estas claro. regresiones. Ujú. Oye, Bianca, y que al final de cuentas, pues todo este discurso, pues termina escalando, ¿no? Y de alguna u otra manera, pues termina con los resultados que ya sabemos, ¿no? La situación mucho más compleja donde desafortunadamente, pues hay violencia. Y eso creo Así que es. se veía venir. Ujú. Sí, 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 y de hecho sí, porque incluso se habla de que hay otras ciudades donde han empezado a surgir estos movimientos, ¿no? Se habla de Nueva York, Boston, o sea, ciudades importantes. Y también lo pienso como nosotros como habitantes de la frontera o que estamos cerca de lo que ocurre en la frontera y que constantemente tenemos como la oportunidad de ir y venir. Muchas personas tienen familiares que viven de manera regular o irregular en Estados Unidos y, y por ejemplo, pensemos en una persona que vive de manera regular, es decir, su estatus migratorio le permite tener un trabajo, etcétera, pero solamente muchas veces solamente por las características físicas, es decir, piel morena, etcétera, ya eres blanco de discriminación, ¿no? Exacto. Independientemente de tu estatus migratorio. Y eso al final de cuentas, ese tipo de actos Sí. no vienen directamente del presidente, sino que están respaldados por esos discursos que son encabezados desde el presidente y que se Bien. refuerzan Ujú. en la convivencia social cotidiana, ¿no? Así es, Bianca, pues agradecerte infinitamente esta oportunidad. Gracias por compartirnos esta perspectiva tan interesante ya desde la parte del discurso interseccional que pues ha derivado en todo lo que ya estamos viendo actualmente. Muchas gracias, un saludo. Al contrario, gracias a ti. Bueno, estemos atentos de las noticias, ¿no? Claro que sí, muy bien, gracias a Bianca Acuña. Con esto vamos a mensajes, regresamos.